Un saludo cordial a todos aquellos que nos siguen en nuestro curso asincrónico de Derecho Romano. Vamos a continuar con el tema 2 de la unidad 2, que el tema es la propiedad. Entonces es ahora cuando comenzamos nuestra exploración sobre cómo se adquiría la propiedad en el derecho romano, un aspecto crucial que refleja la importancia de la propiedad y su flujo dentro de la sociedad. Aquí veremos que para los romanos existían varios caminos legales que permitían a una persona convertirse en un dueño de bienes, y que para cada uno, es decir, para cada bien existían sus propias características, condiciones y requisitos. En el subtema 1 vamos a tratar precisamente de los modos de adquirir esta propiedad. Así que sin más preámbulo, empecemos. Modos de adquirir la propiedad. Tenemos el ius naturalis o ius gentium y el ius civile. El ius naturalis o ius gentium se refiere a la conexión directa entre la casa y la persona que lo adquiere. Este ius naturalis o ius gentium representa los principios considerados aplicables a todos los seres humanos. Esto es independientemente de su condición. Es en esta categoría en donde algunos modos de adquisición de la propiedad eran reconocidos universalmente como la ocupación y la cesión. Ya veremos de qué trata esto más adelante. Lo importante es que su nombre, ius naturalis o ius gentium, aquí nos hacen, o aquí nos denotan a la naturaleza y a la gente, ya que este método es el que permitía la adquisición de bienes sin dueño o la integración natural de recursos a la propiedad existente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Vamos a ejemplificarlo. Imaginen que uno toma posesión de una tierra deshabitada simplemente poniendo pues mi casa allí, estableciéndome en ella. O que yo deseo reclamar los frutos de un árbol que yo he plantado en mi propio jardín. Entonces el árbol en este contexto llega a ser mío y los frutos son míos. Entonces se refleja cómo el ius gentium facilita la adquisición y gestión de la propiedad basada en principios naturales y universales. Basados en principios naturales y universales. Si yo veo una tierra que no le pertenece a nadie y me pongo yo primero, yo me vuelvo en el dueño de esa tierra, porque al fin y al cabo es así como los humanos inicialmente pues construyeron sus sociedades, vieron un planeta vacío y pues lo poblaron, simplemente ponían sus casas y delimitaron, como yo llegué primero, ahora es mío. Bien, eso con respecto al ius naturalis o ius gentium. El ius civile es la forma de su adquisición, depende de si son originales o derivados. ¿Qué se refiere esto de aquí de originales o derivados? Ya que el ius civile centraba su participación únicamente en la ley romana. Detallaba los procedimientos específicos para la transmisión de la propiedad entre ciudadanos romanos. Esto incluía métodos como la tradición, la usucapación o la herencia, que requerían cumplir con ciertos criterios pues, para poder darse efectivos. Esto ya es lo que más se conoce, el ius civile, ok. Es como que el ius naturales o ius gentium pasaron primero. Yo me apropié, pero ahora estoy aquí no es que se lo regreso a la naturaleza, porque la naturaleza no tiene rostro, sino que yo lo que hago es heredarlo a otras personas o venderlo a otras personas, ya que yo llegué primero y otra persona lo necesita, pues lo vendo. O sea, aquí ya se viene lo que es el contacto entre personas y esto de aquí es de manera natural apropiarse, por así decirlo, entre comillas, de la naturaleza. Entonces, vamos viendo un ejemplo de ello civil, aunque creo que ya les queda bastante claro. Por ejemplo, ius civile, pues puede ser simplemente una vez que yo ya llegué de manera natural con el ius gentium, una tierra, construí mi casa y me proclamé el dueño de ese lugar porque legítimamente no había nadie. Entonces, como ius civile, yo lo puedo transferir, lo puedo vender, le puedo heredar a mis hijos. Las personas que compren, hereden esa propiedad, pues eh, ya serán parte del aspecto del ius civile, ya serán parte de la conexión o de la interacción del ius civile, ya no del ius naturalis. Espero que haya quedado claro esta separación. Ahora, cuando expliqué los ius, aparecieron los modos de adquirir la propiedad. Son varios, de hecho específicamente son seis.
Entonces vamos a ver aquí. La tradición. La entrega de una cosa para transferir propiedad. La ocupación, apoderarse de algo con intención de poseerlo. Y la accesión, que es adquisición de lo producido por un bien. Bien, ¿qué es lo que queremos destacar con estos tres modos? Bueno, pues la tradición es algo muy similar a lo que puede ser la herencia, el la venta, es decir, en te lo transfiero, te lo doy, a cambio de, a lo mejor nada, a cambio de dinero, pero es lo que técnicamente tiene que ocurrir con las propiedades cuando una persona o va a morir o lo quiere vender en vida, pero que eventualmente siempre va a terminar pasando, la tradición. Entregar una propiedad y transferirla, porque las propiedades no mueren, los terrenos no mueren, las que mueren son las personas, y pues alguien tiene que tenerlas siempre. Luego, la ocupación es algo más interesante, porque este modo permitía adquirir la propiedad de cosas que no tenían dueño, como por ejemplo animales salvajes, tesoros escondidos o tierras conquistadas. Imagínense que ustedes encuentran una joya sin reclamar en un campo tirado. Bajo el derecho romano, esto podía ser legalmente un medio para que uno lo posea, porque esta era lo que se llama la ocupación. Un animal salvaje, obviamente, estas relaciones son entre humanos, no un animal salvaje no le puedes decir, oye, tú eres mío. Y él te va a decir, ah, sí, pero págame esto. No, te lo apoderas y ya. Es, de cierta manera, la fortuna de encontrarse algo y pues como no le pertenece a nadie, o ya murió y nunca dejó nada y tú te lo encontraste, ya es tuyo. La accesión, este es un término quizás nuevo, pero a través de la accesión lo que permitía era adquirir la propiedad de algo que se une o se incorpora de manera natural o artificialmente a tus bienes. Como por ejemplo, los frutos de un árbol están en tu tierra, ah, pero que no, que no, o sea, es decir, imagínate que el vecino planta un árbol y las ramas de todo eso llegan hasta tu jardín. Entonces, la fruta de ese árbol cae hacia tu jardín porque está ocupando el espacio. Entonces, esa fruta por accesión es tuya porque está en tu propiedad, a pesar de que nació del árbol de tu vecino. La fruta que cae en su área es suya y la fruta que cae en la tuya es tuya. Es algo, algo como una combinación entre las dos, si lo pueden ver de cierta manera. Estos tres no son los únicos modos de adquirir la propiedad. Existen más, que los vamos a detallar aquí. La adjudicación es la asignación de activos en sociedad o juicio. Esto es que bajo un juicio eh, se dictamina que tú eres quien tiene que tenerlos, ya sea por cualquier motivo, no. Un ejemplo puede ser un juicio de herederos. Imagínense que mueren los padres y nunca tuvieron testamento y los herederos se pelean. Entonces se hace un juicio y por adjudicación se le van asignando ciertos activos o propiedades, patrimonios hacia los herederos. Es decir, se definen los herederos en base de un estamento legal. Pero la manera de decir cómo ellos se ganaron sus propiedades o lo que le pertenecía a sus padres es mediante la adjudicación. Esa es la palabra, ese es el término, porque es un escenario diferente a lo que puede ser tradición, ocupación o accesión, que son los que ya habíamos visto. La usucapación es obtención de la propiedad por posesión prolongada. Esto es básicamente, pues, había una casa que no era, que estaba abandonada. Yo decidí meterme allí. Pasa el tiempo y con un determinado tiempo ya me pertenece porque me quedo allí, porque el dueño nunca vino a verla. Y eso es algo que, aunque no lo crean, en el derecho moderno continúa y de hecho sigue vigente aquí en la ley. No sé cuánto será el tiempo, pero uno puede usufructuar. Obviamente, si te llega el dueño antes de tiempo, antes del tiempo en el que por posesión prolongada sea tuyo, pues tienes que desalojar. Pero es algo bastante. Se lo hace más que nada para, y los romanos también lo hicieron, más que nada para poder precautelar la integridad y que las propiedades no se desvaloricen ni nada. Y sucesión y ley. La sucesión por muerte, traspaso de bienes del fallecido. Pues la sucesión es la herencia, ¿no? Todo el mundo sabe que pues, puede haber testamento o no testamento, pero la sucesión es como a mis padres les pertenecían esto, ahora me pertenecen a mí.
La ley, norma establecida por autoridad con sanciones al incumplirla. A veces la ley te dictamina que tú tienes que poseer una propiedad o no puedes, o tienes que dejar de poseer ciertas propiedades por determinadas circunstancias. Por ejemplo, un político, me invento, ¿no? Un político, la ley dice que un político no puede tener negocios privados mientras ejerza cargos públicos. Entonces aquí ya se aplica la sucesión por ley. Tienes que venderlo, tienes que cederlo, es decir, pero no es que tú estabas en las facultades de querer venderlo o estaba en tus planes. Simplemente tienes que hacerlo porque por ley se dictamina. Y entonces para la persona que obtiene, pues ha adquirido una propiedad de una manera distinta. Entonces, al concluir nuestra discusión o nuestra explicación sobre los modos de adquirir la propiedad en el derecho romano, podemos apreciar dos conceptos clave. Los modos de adquirir una propiedad basados en las formas naturales que existen o las formas, digamos, civiles, las formas de interacción. Cuando estas dos de aquí interactúan, pues se generan eh, todas estas que están arraigadas tanto a las interacciones civiles como a las interacciones naturales, tanto al ius naturalis como al ius civile, ¿verdad? Entonces, estos principios no solo reflejan la visión romana sobre la propiedad de la economía, sino que también han influenciado el desarrollo de los sistemas legales modernos en todo el mundo. Como ya lo vimos en la unidad pasada, vimos cómo era el common law, el derecho religioso, el derecho por consuetudinación. Entonces, estas bases que definen el derecho romano pues son las que se están implementando todavía hoy en día y por eso es importante describirlas y conocerlas. Sin nada más que decir, simplemente me despido, chicos. Cuídense mucho y continúen viendo nuestro contenido porque se viene mucha más información y mucho más vamos a desmenuzar mucho más los temas. No se olviden de seguir practicando las simulaciones y de revisar el material de estudio. Adiós.